amor. Que se pueda acercar, no hay comparación, mi esperanza está en tu presencia. He podido probar ese dulce amor, mi corazón liberó y mi vergüenza cubrió. En tu presencia, Dios. Espíritu, eres bienvenido aquí y
Buenas tardes. ¿Cómo están? Por lo menos desde aquí se ven bien. Ya cada uno sabrá cómo se encuentra. Bueno, vamos a seguir ahora con la serie Noel y vamos a estar hablando hoy acerca de algo que quizás nos concierne a todos. Según algunos estudios en este país, hay 3 cosas que afectan la salud mental de los habitantes. Y esas 3 cosas son las finanzas, la salud y las relaciones con los demás. Y dicen que por estas fechas los asuntos de Navidad y todo lo que tiene que ver con la celebración de Navidad y los regalos va a ocupar el segundo lugar en esa lista. Ahora, para nosotros los extranjeros, para nosotros los que venimos de otro país, esta lista puede ser un poco distinta, porque nosotros tenemos, aparte de las finanzas, aparte de la salud, aparte de los problemas en las relaciones personales, también tenemos otras preocupaciones que nos pueden quitar el sueño, otras cosas que pueden ocupar nuestra mente. El tema principal de la carta de Pablo a los Filipenses es gozo, y algunos de ustedes han escuchado acerca de ese libro. Pero hay otro asunto que el apóstol maneja allí y es la clave para manejar la ansiedad, la clave para manejar el estrés, las preocupaciones, es decir, los problemas de salud mental a los que nos referimos recientemente. Y son problemas mentales que los pueden afectar a ustedes, que nos pueden afectar a nosotros y que, según vemos en la carta del apóstol Pablo, también estaba afectando a muchas personas en esa iglesia que él había fundado, que era la primera iglesia que él fundó en Europa. Entonces veamos lo que Pablo dijo a los filipenses acerca de las preocupaciones, de lo que debían hacer y del resultado que verían después de hacer lo que él les estaba diciendo. Y veamos cómo la dirección que Pablo le dio a los creyentes de la iglesia de Filipos puede beneficiarnos a nosotros en el día de hoy, casi 2000 años después. Estas direcciones dadas por Pablo las encontramos en Filipenses 4, del 6 al 9. Lo tienen en sus listas, creo que también lo tienen atrás. Y creo que está un poco más adelantado en las notas, empezando desde el versículo 4. Pero si empezamos desde el 6, dice así: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quién de aquí tiene por lo menos una preocupación en su vida? Yo sí. Algunos valientes también levantaron la mano. Los otros que no tienen preocupaciones, gloria a Dios. Pero hay algunos que sí tenemos una o dos y a veces hasta más de lo que tenemos en los dedos de la mano para poderlas contar. El primer punto que nosotros tenemos que ver hoy es que usted debe estar tranquilo en todo. Estar afanoso se deriva de una palabra que significa dividir, que significa separar. Entonces la ansiedad es el estado emocional de distracción causado por el afán respecto a demasiadas cosas o cosas equivocadas. No tenemos que tener muchas, simplemente nos podemos desviar por tener cosas que están equivocadas, cosas que no pertenecen. Entonces la ansiedad divide los recursos emocionales, divide nuestras fuerzas, los recursos físicos de cada persona en tantos pedazos que no se puede enfocar suficiente energía para tratar eficazmente con las exigencias de la vida diaria. La ansiedad se caracteriza por el estrés y se caracteriza por la presión. Y eso es algo de lo que comúnmente nosotros podemos decir que hemos sentido. Pablo le está diciendo a los filipenses hace casi 2000 años que no deben estar ansiosos por nada. Y no tenemos muy clara la razón en los libros de por qué estaban ansiosos o qué era lo que estaba pasando con los filipenses. Pero él estaba diciendo que no tenían que estar preocupados por nada. Aquí la palabra ansiedad viene como una preocupación que puede ser fastidiosa, que puede ser inapropiada si se lleva muy lejos. El punto que Pablo aquí al que quiere llegar es evitar llegar a estar consternado por una situación en particular. Y ellos debían llevar esa situación ante el Señor en oración.
Y hay varias palabras que Pablo usa aquí para referirse a oración, específicamente en estos versos del 6 al 9. Por ejemplo, usó la palabra oración, que se refiere a la forma más normal de nosotros comunicarnos con Dios. También usó la palabra súplica o petición para referirse a una solicitud por algún beneficio en particular. Usó también la palabra de acción de gracias como un reconocimiento agradecido de misericordias pasadas, y también incluyendo el hecho de que Él ha escuchado y contestará a su debido tiempo y a su debido modo nuestras peticiones. Y también usó la palabra solicitud, como una solicitud individual a Dios que forma parte de una oración completa. Entonces, Pablo ofreció un fuerte ánimo para buscar liberación de la ansiedad en oración y más oración. Pablo tenía mucho por lo cual estar preocupado y afanoso, pero con su propio testimonio impulsa a los filipenses a poner su confianza en el Señor. Esta es una de las cartas que Pablo escribió cuando estaba en la cárcel, y al ser conocido como la epístola de gozo, tiene mucho contraste, porque una persona que está en la cárcel se supone que no está gozando, se supone que no está alegre, se supone que no está feliz, pero la paz que le había traído Dios a su corazón había permitido que este hombre, muy probablemente esposado a un soldado romano en esta prisión, estuviera hablando de gozo y le estuviera diciendo a estas personas que no tenían por qué estar preocupadas. La acción de gracias, que es la otra parte de la oración que nos menciona aquí Pablo, manifiesta nuestra seguridad de que Dios escuchará y contestará la oración. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Entonces debemos dar gracias por adelantado en ejercicio de fe, y sabemos que la respuesta vendrá, aunque no podamos verla o tener algún indicio de que viene en camino. La acción de gracias es parte de la oración y no debe estar ausente en el momento de que nosotros nos estemos comunicando con Dios. La gratitud habla de comunión con Dios, es aprecio por lo que Dios es y alabanza de lo que Él hará, no de lo que nosotros le hayamos pedido. Como Dios es omnisciente, Él no necesita ser informado de nuestros requerimientos, pero a Él le agrada que declaremos en forma específica lo que necesitamos, pues así mostramos nuestra impotencia y a la vez nuestra dependencia de Él. Algunos de ustedes que han estado leyendo los evangelios o han pasado por los evangelios se han dado cuenta de todas las personas que Dios sanaba. Y había un ciego que se llamaba Bartimeo, que inmediatamente cuando oyó que Jesús pasaba por allí y él estaba pidiendo limosna, se paró buscando el favor de Dios y de Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Pues, ¿cómo que qué quieres que me haga? Me ves ciego, me ves tirado en el piso pidiendo limosna y me dices: ¿qué quieres que te haga? Pues la pregunta es obvia, lo que él quería era recobrar su vista, pero lo que Jesús quería escuchar era la necesidad específica de los labios de Bartimeo para poderlo sanar y poder actuar sobre él. Jesús obviamente que sabía quién estaba allí y sabía que era lo que necesitaba. Lo que deseaba era escuchar la declaración donde manifestara que él no podía hacer nada por sí mismo, él no podía sanarse y recobrar la vista por sí mismo, sino que reconociera solamente la mano poderosa de Jesús, que era la que podía sanar su necesidad. Algunas veces, en algunas ocasiones, aquí en las clases con algunas personas hemos hablado acerca de la oración y dicen: bueno, pero ¿cómo oro? Y Jesús les enseñó a los discípulos, porque no solamente nosotros tenemos la necesidad de oración o de saber cómo orar. Los discípulos también lo dijeron, pero orar es algo sencillamente fácil, es hablar con Dios. No es un rezo, no es una repetición de oraciones vanas que simplemente nos lleven a contar varios números de repeticiones. Y la palabra petición es un término más específico que oración, porque describe la actitud de traer delante de Dios nuestra necesidad. Es algo muy fácil. La oración es algo así como esto: dígale a Dios todo lo que hay en su corazón, así como si se estuviera desahogando con algún amigo, con algún familiar, con algún confidente, de todas sus alegrías, de todas sus penas, de todas sus dolencias. Es así de fácil. Cuéntele a Dios sus problemas y Él lo consolará. Cuéntele a Dios sus gozos y sus alegrías y Él los pondrá en su lugar. Cuéntele a Dios sus añoranzas y Él se encargará de clarificarlas. Cuéntele a Dios sus disgustos y Él se va a encargar de sobrellevarlos. Cuéntele a Dios sus tentaciones y Él puede protegerlo de ellas. Muéstrele a Dios las heridas de su corazón y Él puede sanarlas.
y dígale a Dios cómo su egoísmo ha afectado a otros, cómo la vanidad lo ha tentado para no ser sincero y cómo el orgullo lo ha disfrazado ante los demás. Y después de orar, tranquilo, porque la incomprensible paz de Dios guardará su corazón y pensamientos en Cristo Jesús. El segundo punto que tenemos que tratar hoy acerca de este pasaje es que usted debe estar tranquilo en la paz de Dios, que es incomprensible. No es en la paz de las situaciones, no es en la paz de la posición económica o política en la que se encuentra el país, no es en la paz que está dictada por el clima bueno o malo que podamos disfrutar. Es en la paz de Dios, que es incomprensible. La frase la paz de Dios solamente se encuentra una vez en el Nuevo Testamento, y esta es la paz que viene de Dios, no es la paz con Dios, es la paz que provee de Dios, y es esa paz que viene a nosotros cuando oramos, porque entramos en la tranquila presencia de Dios. Aquellos que oran son creyentes. El incrédulo, el que no cree en Dios, el que no cree en Jesús, no tiene a quien orar. Nosotros tenemos el privilegio como creyentes de poder orar, de podernos comunicar con el Padre. Y esa paz o esa liberación de tensión es algo que nosotros no podemos entender completamente, porque sobrepasa todo nuestro entendimiento. La mente humana no está concebida, no está diseñada para entender la magnitud de la paz de Dios. Al mismo tiempo, esta paz actúa como un vigilante que protege los corazones de los creyentes. Cuando hablamos del corazón en la Biblia nos estamos refiriendo a las afecciones, a los sentimientos. Y cuando hablamos de la mente nos estamos refiriendo a los pensamientos. Y esos son los que deben estar bajo la influencia soberana de Cristo Jesús. Muchos de nosotros hemos experimentado algo o falta o mucha escasez de completa paz en algunas ocasiones cuando estamos orando. No es algo que solamente le pase a alguno. Seguro que la persona que tiene al lado ha experimentado en algún momento de su vida eso. Y Pablo no estaba diciendo que nos sentiríamos relajados y serenos después de orar como él lo dijo aquí. Algo de paz tendremos, algo de paz vendrá a nuestras vidas. Y por lo menos tendremos la certeza de que hemos presentado nuestra petición, nuestra dolencia, nuestro clamor, nuestro asunto ante el Señor. Y que hemos buscado su auxilio y no el auxilio de nuestras propias fuerzas. El verso del que estamos hablando aquí no promete paz como el indicador de la voluntad de Dios cuando estamos a punto de tomar una decisión sabiendo lo que debemos o lo que no debemos hacer. Pablo no dijo que si necesitábamos tomar alguna decisión, Dios haría saber su voluntad dándonos paz en cuanto a la decisión correcta. La promesa de este versículo y que nosotros podemos aprovechar aquí es que si en vez de preocuparnos oramos, Dios nos dará paz, y la ansiedad no trae paz, pero la oración sí. Hay muchas situaciones donde nosotros podemos actuar y donde nosotros podemos trabajar hasta donde nuestras fuerzas nos den. Y es algo que aprendí hace mucho tiempo. Hay muchas cosas, muchas situaciones que no vamos a poder doblar. Hay muchos caminos que no vamos a poder enderezar. Hay muchas situaciones en las que nosotros ya no podemos seguir adelante. Lo que nosotros necesitamos hacer es ir hasta donde nuestras fuerzas nos permiten. De ahí para allá tenemos que tener la disposición, la certeza de poder doblar nuestras rodillas y decirle, de aquí para allá te toca a ti. Y hazlo como tú convengas en tu perfecta voluntad, Dios. Porque hasta este momento yo hice lo que me correspondía. Hay una ilustración en el Evangelio de Mateo. Y es Mateo 8:23 al 27. Dice, cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido, y llegándose a él le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. El punto de las preocupaciones que nosotros tenemos en nuestra vida es que a veces se nos olvida que Jesús está de nuestro lado y que si nosotros clamamos a Él, Él puede clamar cualquier tormenta, cualquier viento, cualquier preocupación. Y en este momento aquellos hombres quedaron sorprendidos por esa inmensa paz y se preguntaban quién era aquel que tenía ese poder. Pues ese que tenía ese poder pues fue el mismo que con su voz pronunció hace muchísimo tiempo que se crearan las aguas y que se separaran.
y esas aguas y esos vientos le obedecen. Y así como Dios y como Jesús tiene poder sobre esas aguas y sobre esos vientos, Él también tiene autoridad sobre cualquier problema que usted pueda tener, sobre cualquier cosa que usted quiera pedirle a Él que esté atormentando su vida. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta expresión nos presenta la paz prometida como algo difícil de comprender y explicar. No es una tranquilidad temporal, no es algo pasajero, no es algo condicional. Es una paz que el mundo no conoce y no puede entender. El mismo Señor Jesús lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no tiene límites, puede ser recibida, pero no puede ser comprendida. Entonces, no está sujeta a las circunstancias, es un fruto del Espíritu y es algo que solamente los hijos de Dios pueden disfrutar. Eso es una promesa de protección contra las acechanzas del enemigo, quien estará atacando nuestros corazones, quien estará atacando nuestros pensamientos y la pureza que nosotros tenemos en nuestro corazón después de haber sido renovados. Tanto lo intelectual como lo emocional es protegido por el Señor Dios Todopoderoso cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas. Una paz interna ayuda a tener y a mostrar una paz externa. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él, dice Proverbios 16:7. Note que esta protección está entrelazada con Cristo Jesús. Él es nuestra paz y sabrá guardarnos según sus promesas. Dice también en el Antiguo Testamento, en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, para todos los que dijeron que sí tenían al menos alguna preocupación, tranquilo, porque la incomprensible paz de Dios guardará su corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Luego de aprender a disfrutar la paz de Dios que vimos en este segundo punto, sus pensamientos deben ser acerca de todo lo bueno. Y vamos al tercer punto de lo que tenemos para el día de hoy. Usted debe pensar acerca de todo lo bueno. Ya vimos primero que era necesario orar, con acción de gracias. Vimos que debíamos disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y ahora debemos pensar acerca de todo lo bueno. Entonces, obviamente este asunto se relaciona con la oración, pues ambos indican concentración mental, la oración y el pensar. En este versículo el apóstol apela a los filipenses a que provean en su mente con todo el material apropiado sobre el cual pensar. Los buenos pensamientos afectan toda la conducta del ser humano, las acciones, el carácter moral, y es como una computadora que solo puede procesar, que solo puede hacer con los datos que ha recibido. Y vemos varias partes también del mismo Pablo, varios versículos, por lo menos 3 que nos ayudan con esto. En Efesios 4:17 dice: Pablo les advierte a que ya no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque somos personas transformadas. En Tito 1:15 les dice que para los incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y en 1 Corintios 2:16 también les dice: por eso al escribir a los corintios les recuerda que nosotros tenemos la mente de Cristo. Algunos de ustedes también a través de los versículos del Nuevo Testamento, específicamente de los evangelios, notaron cómo muchas veces los escribas o los fariseos o algunos de los gobernantes venían a atacar a Jesús, y Jesús ya sabía lo que había en sus mentes y en sus corazones, y muchas veces respondía o decía cosas que los otros estaban pensando. Un ejemplo de esto lo tenemos en Mateo 9 del 1 al 4. Dice: y subiendo Jesús en la barca, pasó al otro lado y llegó a esa ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: es blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y tanto como era en ese entonces como es hoy, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios ya sabe exactamente lo que hay en nuestras mentes y lo que hay en nuestros corazones antes de que siquiera alcancen nuestros labios.
Y el cuidado que tenemos que tener con la mente es extremo, porque los pecados y las acciones se conciben en la mente. Tenemos muchos más pecados en nuestra mente que los pecados que tenemos con nuestras acciones. Nuestra responsabilidad es mayor y debemos tener sumo cuidado con lo que alimentamos nuestra mente renovada. Entonces Pablo aquí le da a los filipenses una lista de materiales apropiados, que fue la que vimos al principio, para ocupar la mente del cristiano, para que puedan producir algo digno de alabanza, como nos estaba diciendo en el versículo 8. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces tranquilo, porque la incomprensible paz de Dios guardará su corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Una mente con pensamientos apropiados producirá una conducta apropiada. Esto nos lleva al cuarto punto de lo que estaba mencionando Pablo. Usted debe saber que debe seguir el ejemplo de Pablo, pero vamos a tener un poquito de cuidado con esto, porque Pablo también era un mortal como nosotros. De nuevo el apóstol toca el punto tan importante de ser testigos dignos de Cristo Jesús, y hay una gran diferencia entre ser testigos y entre dar testimonio. La mayoría de los cristianos rigen su vida por normas de conducta porque quieren ser o dar un buen testimonio, y es posible dar testimonio sin ser testigos. El Señor dijo a sus discípulos que ellos serían testigos ante el mundo rebelde e incrédulo. Y el buen creyente pensará en lo bueno y hará lo bueno no por testimonio, sino porque es un testigo. Entonces, para reforzar la exhortación que Pablo tenía aquí, él presenta su ejemplo y los reta a hacer lo que han aprendido, lo que han recibido, lo que han oído y lo que han visto precisamente de él. Y los desafía a que sigan practicando lo que les había enseñado, y menciona una vez más la paz que vendría a ellos a través del mismo Dios que estaba en su corazón. Entonces la amonestación que tiene Pablo aquí no es fruto de su orgullo o de su propia vanagloria, es el testimonio verdadero de un testigo de Dios que pone su propia vida como ejemplo sin temor a ser criticado por lo que hace o por lo que deja de hacer. Y en un par de ocasiones también Pablo lo menciona, y para eso podemos ver el resumen que tenía él en 2 Corintios 23, 28, donde saca una lista de las cosas, de un poco de las cosas que ha sufrido por imitar a Jesús, por imitar al Creador, por imitar a ese rey que lo había llamado. Entonces aquí es donde le decía que teníamos que tener un poco de cuidado, porque estamos imitando a Pablo como le estaba indicando a los filipenses, pero Pablo es un mortal, que dio un digno ejemplo de cómo seguir a Jesús y pagó un precio demasiado alto por esto. Dice en 2 Corintios 23, 28, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, como si estuviera loco, dicen otras traducciones. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío, en desnudez. Además de tales cosas extremas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo balanceó 4 actividades: aprendido y recibido, junto con oído y visto. Una cosa es aprender una verdad y otra es muy distinta, es interiorizar en nuestro corazón y hacerla parte de nuestro ser. Los conocimientos en la cabeza no son suficientes, también debemos tener las verdades en nuestro corazón, porque según lo que tengamos en nuestro corazón, así mismo vamos a actuar. El ministerio de Pablo, él no solamente enseñó la palabra, sino que la vivió para que todos pudiesen ver la verdad en su vida. Y la experiencia de Pablo debe ser nuestra experiencia. Debemos aprender la palabra, debemos escuchar la palabra, debemos recibirla y debemos hacer la palabra. Se refiere a nuestro comportamiento. Es decir, no solo debemos ser oidores, sino que debemos ser hacedores de la palabra, como dijo el hermano de Jesús en Santiago 1:22. Entonces, si usted tiene alguna preocupación en el día de hoy, tranquilo,
porque la incomprensible paz de Dios guardará su corazón y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que viene la paz de Dios a nosotros? El mismo Señor Jesús tuvo que reprender a sus discípulos y dejarles ver que el afán no cambia las cosas. Y seguramente algunas veces hemos pasado por el Sermón del Monte, y es precisamente allí en donde viene esta enseñanza, donde viene esta reprimenda por parte de Jesús para sus discípulos. En Mateo 6, 25 al 33. Está un poco largo, pero lo tenemos que leer. Porque aparte de lo que nos dice Pablo está haciendo lo que dijo Jesús. Y Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro espejo, es el que tenemos que seguir. Y dice allí Jesús: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Hay 3 lecciones claves que podemos aprender de esta porción bíblica en el Evangelio de Mateo. Primero, estamos bajo el cuidado del Señor. Segundo, no vale la pena afanarse. Tercero, eso es lo que hacen los incrédulos, no los hijos de Dios. Nuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad, y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas por las cuales nos preocupamos podrán ser resueltas. Entonces debemos vivir un día a la vez, sin ser vencidos por la ansiedad, la cual produce dudas, desconfianza, desánimo y frustración. Totalmente distinto a lo que vemos como los frutos del Espíritu. La paz de Dios es una prueba de que si estamos o no en la voluntad de Dios, como dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si estamos caminando con el Señor, entonces la paz de Dios y el Dios de paz ejercerán su influencia sobre nuestros corazones. Ojo, porque cuando desobedecemos, perdemos esa paz y sabemos que hemos hecho algo malo. La paz de Dios nos reprende. La oración apropiada y los pensamientos apropiados y la conducta apropiada, estas son las condiciones para tener una mente segura y tener victoria sobre las preocupaciones. No hay necesidad de preocuparnos. De hecho, la preocupación es pecado. Jesús así lo expresó. Con la paz de Dios que nos protege y el Dios de paz que nos guía, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Entonces, para los que respondieron que sí tenían alguna preocupación el día de hoy, tranquilo, porque la incomprensible paz de Dios guarda su corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Y para resumir en los 5 puntos que usted tiene listos para escribir en su hoja, tenga en cuenta lo siguiente. Primero, no se preocupe por nada. No hay una lista de cosas que nos estén dando por las cuales nos debemos preocupar y por las cuales Dios tiene control. Dios tiene control absolutamente sobre todo. Entonces nosotros no nos preocupemos por nada. Segundo, ore por todo. Estamos acostumbrados a levantarnos todos los días. Estamos acostumbrados a inhalar aire. Estamos acostumbrados a que nuestro corazón funcione.
y sin embargo no le damos gracias a Dios por eso. Hay cosas que nosotros pensamos que tenemos bajo nuestro control. Hay cosas de las que nosotros disfrutamos todos los días y pensamos que porque tenemos quizás un trabajo, que porque tenemos alguna situación resuelta, estamos teniendo todo bajo nuestro control. Pero nosotros tenemos que orar por todo. Tercero, sea agradecido por todo. Acuérdese de lo que no tenía antes. Acuérdese de sus falencias, acuérdese de sus problemas, acuérdese de cuando estuvo en la cama enfermo y Dios lo sanó, lo levantó. Acuérdese de las situaciones de las que Dios lo sacó. Acuérdese de los momentos en los que Dios lo ha salvado. Y por todo, sea agradecido. Y por lo que no tiene, sea agradecido. Y por las oraciones que Dios no ha respondido, sea agradecido. Porque no está Él para satisfacer nuestros deseos, nuestros antojos, sino para hacer su perfecta voluntad. Cuarto, piense en todo lo bueno. No me conteste, pero ¿de qué está llenando su mente todos los días? ¿Qué escucha? ¿Qué ve? ¿Qué lee? ¿Con quién anda? ¿De qué está llenando su mente? Escoja muy bien entre estas 4 cosas lo que le dije, porque de lo que usted llene su mente va a llegar al corazón y allí es donde se van a empezar a concebir las acciones. Ya Pablo nos dio una buena lista de 5 o 6 cosas con las que tenemos que llenar nuestra mente, es decir, lo que tenemos que pensar. Y quinto, haga todo lo correcto. Ya sabemos qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Ya sabemos qué le agrada a Dios, ya sabemos qué nos separa de Dios. Ya sabemos cómo proceder en este país y en nuestros países. Aunque las situaciones y las preocupaciones de nosotros, los inmigrantes, los que no nacimos y no pertenecemos a este país, son distintas a la lista de lo que teníamos al principio, refiriéndonos a las finanzas, a la salud y a las relaciones con las demás personas. Esas hacen parte de la fiesta y nosotros tenemos unas preocupaciones adicionales. Nosotros tenemos mucho más por qué pedir, tenemos mucho más por qué dar gracias. Y aunque tuviéramos mucho más de qué preocuparnos, dice Pablo que por nada tenemos que estar ansiosos. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias, mi Señor, por todo lo que tú nos has dado, Jehová. Te damos gracias, Padre Santo, mi Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, mi Señor, por todo lo que nos has dado, por todas las oraciones que no has contestado, Padre. Te damos gracias, mi Señor, por escuchar nuestro clamor, Padre Santo, cada mañana. Te damos gracias, bendito Rey, mi Señor, porque cada día te acuerdas de nuestras vidas y nos permites abrir los ojos de nuevo, Padre. Te damos gracias, bendito Rey Celestial, mi Señor, porque tenemos en ti paz, Padre. Porque tienes esa paz, mi Señor, que sobrepasa todo entendimiento, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque traes esa paz a nuestras mentes, a nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, bendito Rey, mi Señor, porque en todo nos escuchas y porque estás en todo lugar, Padre. Y porque aunque no escuches nuestras oraciones, porque nosotros no las pronunciamos, Padre, tú ya sabes todo lo que hay en nuestro corazón, bendito Rey. Te rogamos, bendito Dios Todopoderoso, que nosotros podamos escoger claramente nuestros pensamientos, Padre, que escojamos todo lo bueno, mi Señor, todo lo puro, todo lo agradable ante tus ojos, mi Señor, para llenar nuestras mentes, Padre Santo, para que nuestros pensamientos, Padre Santo, mi Señor, estén acorde, Padre Santo, mi Señor, a tu perfecta voluntad, Padre Santo, no a nuestros caprichos, no a nuestros deseos, no a las tendencias del mundo, Padre, no a lo que marca la televisión, Padre, sino a tu eternidad, Padre Santo, a tu gozo, mi Señor, a tu perdón y a tu misericordia, Padre. Y
Y así mismo te rogamos, Padre Santo, que nosotros podamos abrir los ojos, Padre Santo, antes de actuar, para que siempre hagamos lo correcto, Padre Santo, para que siempre hagamos lo bueno, mi Dios. Padre, por favor, danos fuerza, mi Señor, para sobrellevar cada situación. Danos fuerza, Padre Santo, mi Señor, para resolver cada una de las preocupaciones que tenemos, Padre. Y de ahora en adelante nosotros nos comprometemos, Padre Santo, a no estar ansiosos, Padre Santo. No queremos tener nuestras fuerzas y nuestro espíritu dividido, porque al fin no podremos hacer nada. Simplemente queremos traer estas cargas, Padre Santo, estos asuntos, mi Señor, y estas preocupaciones ante tus pies, bendito Rey Celestial. Porque tú, Señor, tú sí tienes poder, mi Señor, para organizar las cosas que nosotros no podemos con nuestras manos o con nuestros pies, Padre. Tú sí eres el eterno, Padre. Y te rogamos, mi Señor, que nos perdones, porque muchas veces hemos querido, Padre Santo, poner la oración y contestarla a nosotros mismos, mi Señor, porque muchas veces hemos querido, Padre Santo, hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio conocimiento, con nuestro propio dinero, Padre, pero todo te pertenece, mi Señor. Y las cosas suceden, Padre, cuando tú las quieres, como tú las quieras, Padre, y en donde tú las quieras, Señor. Perdónanos, Padre, porque nos hemos burlado, Padre, de tu soberanía, Padre. Hemos menospreciado, Padre Santo, tu poder. Pero te rogamos en nombre de Cristo Jesús, mi Señor, que nosotros desde hoy, Padre Santo, podamos tener la fuerza, mi Señor, para doblar las rodillas, mi Señor, para contarte nuestras penas, nuestros gozos, Padre, para traer nuestras necesidades ante ti, bendito Rey Celestial, porque tú sí puedes, Padre Santo, contestar. Tú eres el Dios eterno, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, mi Señor, por Cristo Jesús. Te damos gracias por el ejemplo que nos dejó. Y te damos gracias, Padre Santo, mi Señor, por la paz en la que nos permites vivir, Padre. Gracias porque escuchas nuestras oraciones como creyentes. Y si alguien aquí en el día de hoy que no haya puesto su confianza y su fe en Cristo, le pido que por favor repita esta oración. Padre, Señor, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que solo tú eres el único camino para llegar a Dios. Reconozco que sin tu sangre mis pecados estarían expuestos. Y reconozco que sin la resurrección nosotros no contaríamos con la vida eterna que tú nos has prometido, Padre. Perdona mis pecados, Padre Santo. Y el día de hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Amén.